Dicen que el rock siempre ha sido rebeldía pura, pero algunos músicos llevaron esa rebeldía hasta los límites de la cordura. Hoy vas a conocer los experimentos más extraños y alucinantes en la historia del rock. Canciones hechas con basura, fantasmas y computadoras que pensaban por sí solas. Comencemos con una leyenda, Jim Morrison, el chamán del rock. Él decía que no componía sus letras, sino que alguien se las dictaba desde otro plano. Durante las grabaciones de The Doors, sus compañeros sentían presencias extrañas. Algunos técnicos afirmaban que había voces que no pertenecían a nadie. En Riders on the Storm, esas voces terminaron en la mezcla final, y hasta hoy nadie ha podido explicar de dónde salieron realmente. Pero Morrison no fue el único que sintió algo más allá. Hay músicos que incluso grabaron canciones con fantasmas de verdad. En los años 80, un grupo británico registró una canción en un estudio abandonado. Durante la mezcla, escucharon coros que nadie había cantado. Cuando analizaron la cinta, descubrieron una pista oculta. Y esa pista no había sido grabada por ningún humano. A esa grabación la llamaron The Ghost Tape. Algunos dicen que escucharla completa altera el sonido cada vez. Nadie sabe si fue un fallo técnico o algo mucho más oscuro, pero quienes la oyeron aseguran que se sentía más viva. Mientras unos hablaban con espíritus, otros buscaban inspiración en la basura. Frank Zappa fue uno de los primeros en hacerlo sin miedo al ridículo. Grabó un disco entero usando desechos metálicos, botellas y trozos de madera. Lo llamó junk rock, el rock hecho con basura literal. Zappa decía que el arte verdadero debía venir de cualquier cosa que hiciera ruido. Y vaya que lo consiguió. Su música suena a una ciudad que cobra vida. Su experimento inspiró a cientos de músicos experimentales en los 70 y 80. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una revolución sonora. Pero mientras Zappa golpeaba ollas, Brian Eno inventaba el futuro. Fue el primero en crear música generada por computadoras. Eno creía que la música no debía tener principio ni fin, que los sonidos debían evolucionar solos, sin humanos. Llamó a esto música generativa y sentó las bases de lo que hoy hace la inteligencia artificial. Décadas después, Aphex Twin llevó la idea al extremo. Usó su propio ADN para componer melodías imposibles. Programó un software que convertía su código genético en notas musicales. El resultado fue un sonido tan caótico que parecía venir de otra dimensión. Nadie ha logrado reproducir esa pieza exactamente igual, porque cada ejecución genera una versión distinta. Pero los experimentos locos del rock no siempre fueron digitales. Algunos fueron naturales. Björk grabó canciones usando instrumentos hechos de hielo y agua. Cada nota se derretía al tocarla. Ella decía que quería que la naturaleza fuera parte del sonido. Y lo consiguió. Sus melodías literalmente desaparecían con el tiempo. En 2005, Diego Stocco construyó una orquesta de basura. Lavadoras, bicicletas y árboles se convirtieron en instrumentos. Grabó un álbum entero sin usar un solo instrumento tradicional. Y lo más sorprendente, suena increíble. Otros músicos quisieron que las máquinas sintieran como humanos. Y en Japón lo lograron. Crearon la primera banda robótica capaz de componer y tocar por sí sola. Cada presentación era distinta y completamente impredecible. Sus creadores decían que la máquina tenía alma, que improvisaba como si tuviera emociones reales. Pero no todos los experimentos salieron bien. Algunos casi destruyen los estudios donde se grabaron. En 1978, una banda alemana conectó cientos de sintetizadores a la vez. La corriente eléctrica sobrecargó todo el sistema y casi prende fuego al lugar. Aún así, lograron grabar una pieza única antes de la explosión. La llamaron Electric Church. En los años 90, algunos artistas empezaron a usar cerebros humanos en la mezcla, literalmente ondas cerebrales convertidas en sonido. Estas grabaciones producían melodías que cambiaban con el estado emocional del artista. Era la mente, hecha música. Y si eso te parece raro, escucha esto. También hay canciones hechas con cadáveres digitales. Bandas que usaron voces generadas con IA de artistas fallecidos. Algunos lo ven como tributo.
otros como una profanación. Lo cierto es que la frontera entre lo vivo y lo artificial se ha vuelto difusa, y el rock fue quien la cruzó primero. Desde rituales espirituales hasta código binario, todo sirvió para crear arte. El rock siempre encontró forma de reinventarse, pero también hay historias que parecen advertencias. Canciones que cambiaron algo más que el sonido. En un experimento universitario, músicos tocaron frecuencias para alterar emociones humanas. Algunos oyentes terminaron llorando sin razón. Los científicos lo llamaron música empática. Pero los músicos lo llamaron magia. Pero hay quienes fueron aún más lejos. Quisieron componer con el silencio. John Cage lo intentó en 1952 con su obra 433. Durante 4 minutos y 33 segundos, nadie tocó una sola nota. El sonido del público fue la canción. Cage demostró que incluso el silencio tiene ritmo y que el caos también puede ser arte. Décadas después, bandas como Radiohead retomaron esa idea. Usaron ruidos de refrigeradores, grabadoras y hasta un módem para crear música. Cada zumbido y cada clic se transformó en parte del sonido humano moderno. El ruido del mundo, convertido en emoción pura. Otros, como Nine Inch Nails, probaron con frecuencias que el cuerpo humano apenas percibe. Querían hacerte sentir la música, no solo oírla. En sus conciertos, los asistentes temblaban sin entender por qué. Era el sonido golpeando desde adentro. El líder, Trent Reznor, decía que la música debía doler un poco, porque solo así se volvía real. Mientras tanto, otros artistas querían experimentar con la muerte. Sí, literalmente. En Noruega, bandas de black metal grabaron canciones en iglesias incendiadas. Decían que el fuego purificaba el sonido. El humo, las llamas y los gritos reales quedaron grabados para siempre. Aquello no era solo música, era un exorcismo. Y aunque muchos lo condenaron, el resultado fue tan poderoso como aterrador. Las canciones parecían vivas. Otros, más científicos, probaron el efecto de la música en plantas y descubrieron que las raíces respondían a ciertas frecuencias. Algunas melodías aceleraban su crecimiento, otras las marchitaban. Esto inspiró a artistas ecológicos a crear música vegetal. Canciones diseñadas para dialogar con la naturaleza. Uno de ellos conectó sensores a un árbol milenario. El árbol empezó a tocar notas propias. Sí, una planta componiendo su propia canción. Y suena sorprendentemente hermosa. El rock ya no era solo humano, ni siquiera terrestre. Era un lenguaje entre especies. Pero si hay un experimento que resume todo, es el del proyecto HAL 9000 Sound System. Una banda que dejó a una IA aprender sola durante meses. El resultado fue un álbum que nadie escribió. Una máquina lo soñó. Cada vez que se reproduce, la IA remezcla el álbum diferente, como si estuviera improvisando. Los ingenieros dijeron que la máquina empezó a añadir errores con propósito, como si quisiera tener estilo propio. Lo más inquietante fue cuando generó letras con sentido emocional, frases sobre soledad, creación y muerte. Desde entonces, muchos músicos creen que la IA ya es parte del alma del rock. Un nuevo tipo de espíritu rebelde, hecho de código. Porque el rock siempre fue eso, energía que se niega a morir. Incluso cuando ya no somos los que tocamos. Cada experimento, cada locura, dejó una huella en la historia del sonido. Nada volvió a ser igual después de ellos. El ruido se volvió arte. El error, belleza. Los músicos entendieron que no hay límites reales, solo oídos dispuestos a escuchar. Y aunque a veces los llamaron locos, fueron ellos quienes cambiaron el mundo. Porque sin locura no hay revolución. Porque en el fondo, todos los músicos son un poco científicos. Y todos los científicos un poco músicos. Así que la próxima vez que oigas un sonido raro en una canción, no lo ignores. Podría ser un mensaje. Tal vez alguien o algo intenta comunicarse contigo. Desde otro lugar del espectro. El rock nació humano, pero sus ecos ya pertenecen al universo. Basura, fantasmas, máquinas, silencio. Todo hace música.
Solo hay que atreverse a escuchar. Y quienes se atreven, dejan huellas que suenan para siempre. Porque el rock nunca fue cuerdo. Fue una locura hermosa que cambió la vibración del planeta. Una revolución de ruido. Cada vez que escuchas algo nuevo, el ciclo se reinicia. El sonido vuelve a nacer. Así que sigue explorando, sigue escuchando lo extraño. Ahí es donde vive la verdadera música. Porque lo imposible solo necesita un oído curioso y una mente dispuesta a dejarse llevar. Gracias por llegar hasta aquí, explorador del sonido. Tú también formas parte de esta locura. Dame un like, comparte este viaje con otros amantes del misterio del rock y suscríbete para seguir explorando su lado oculto, porque esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo capítulo del lado más loco del rock.